Este sermón fue predicado el 26 de abril de 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik. En una serie acerca de los 10 mandamientos, en esta ocasión expondremos el sexto mandamiento: no matarás. El sexto mandamiento es breve, consta de 2 palabras. Por un lado es sencillo, por otro parece complicado debido a las numerosas interpretaciones erróneas de su significado. La primera palabra de este mandamiento no requiere mucha explicación. Sabemos bien lo que significa no. El problema radica en que no tenemos ninguna duda sobre la segunda palabra. Y de eso es de lo que debemos hablar. ¿Qué quiere decir Dios con no matarás? Permítame comenzar con la cuestión de la traducción. La palabra hebrea, en este caso, no significa simplemente matar. Entiendo como quitar una vida. Más bien significa asesinato, es decir, quitar una vida en un contexto, propósito o en una intención específica. La palabra matar sugiere que se refiere a cualquier tipo de asesinato, independientemente del contexto o la causa. De esto no se trata este mandamiento. La palabra asesinato limita las circunstancias en que se puede matar a una persona. La diferencia entre matar y asesinar radica en que el asesinato es la privación ilegal de la vida de una persona. Alguien podría argumentar que cualquier tipo de muerte es incorrecta y que Dios se refiere a cualquier privación de la vida, que jamás, bajo ninguna circunstancia, se puede matar a una persona. Esta postura, por supuesto, no se ajusta a la Biblia. Basta con leer el siguiente capítulo de Éxodo, donde las escrituras hablan de las consecuencias de quitarle la vida a una persona, y esa consecuencia es la plena muerte impuesta por una autoridad designada para dictar sentencias justas. Esta pena de muerte por asesinato, establecida por Dios, era un castigo absoluto que no podía ser sustituido por ninguno otro, como una compensación o el aislamiento del asesino. La Biblia contiene ejemplos de Dios condenando a muerte a una persona. También encontramos pasajes bíblicos donde Dios permite o incluso ordena matar a una persona en ciertas circunstancias. La sexta palabra tampoco constituye una prohibición absoluta contra el asesinato. No aprueba una actitud idólatra hacia la vida. El valor supremo no es el hombre, sino Dios. Así pues, este mandamiento se refiere al uso ilegítimo de la violencia contra el prójimo. Esto puede sonar extraño para un humanista secular de hoy en día. ¿Y qué? ¿Existe la violencia legítima? La respuesta de la palabra de Dios es obvia, absolutamente. Por ejemplo, la policía usa la fuerza para llevar a la comisaría a una persona buscada cuando se resiste o se muestra agresiva. El ejército es la fuerza contra los enemigos cuando cruzan la frontera de otro país. Los guardias fronterizos usan la fuerza contra quienes cruzan ilegalmente una frontera estatal. Un propietario usa la fuerza para defender su familia de un atacante que ha entrado en su casa, y así sucesivamente. Estos son ejemplos de contextos en los que Dios da permiso para utilizar la fuerza y en algunos casos para matar al agresor. Entre los héroes de la fe mencionamos en el Nuevo Testamento se encuentran guerreros que mataron a sus enemigos. ¿Y qué más puedo decir? Me faltaría tiempo para contarles la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron el fuego, escaparon del filo de la espada, se levantaron de la debilidad, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hebreos 11 del 32 al 34. Por lo tanto, el mandamiento no matarás se aplica al homicidio, no a quitarle la vida en cualquier circunstancia. El homicidio es un pecado terrible porque es la destrucción de la vida humana, que es sagrada y preciosa. Toda persona es imagen de Dios. Quien asesina a una persona odia a su creador.
todo ataque contra una persona es indirectamente un ataque contra Dios. Cuando Noé y su familia salieron del arca, Dios les dijo: quien derramare sangre humana, por el hombre será derramada su sangre. ¿Por qué? Pues a imagen de Dios hizo Dios al hombre, Génesis 9:6. Por lo tanto, el asesinato es un pecado, porque el hombre sagrado lleva la imagen de Dios. Quien destruye esta imagen debe ser condenado a muerte. Esta fue una ley universal que Dios dio a toda la humanidad después del diluvio, y desde entonces Dios jamás ha cambiado de parecer. Esto se debe a que la base de la justicia bíblica es la proporcionalidad del castigo al delito y la igualdad ante la ley. Este era el propósito de la ley bíblica: ojo por ojo, diente por diente. Se trata simplemente de justicia. Quien destruye una vida debe pagar con la suya. Por un lado, se trata de no castigar con demasiada severidad ni con demasiada indulgencia. Por otro lado, también se trata de garantizar que el mismo principio de justicia se aplique tanto al rey como al ciudadano común. Si alguien le saca los dientes a otra persona, no se le puede castigar sacándoselos todos. Del mismo modo, si alguien te causa una discapacidad, no se le puede golpear en la mejilla. El castigo debe ser proporcional al delito. Este también fue el propósito de la ley relativa a la muerte accidental de una persona, del Éxodo 21. En tal caso, quien causa la muerte de un prójimo debe huir lo más rápido posible a una de las ciudades de refugio, número 35 del día 28, para no caer en manos del vengador de la sangre. No existía la pena de muerte por matar a alguien involuntariamente, porque lo importante es la justicia. Por lo tanto, la justicia bíblica evalúa tanto el acto como la motivación. La fe cristiana no es una fe indulgente, no es una fe pacifista. No es cierto que un atacante tenga derecho a entrar en tu casa, atacar a tu familia, y que lo único que puedas hacer sea pedirle que llame a la policía o que al menos te deje en paz y ora al respecto. Dios dice que son los criminales quienes deben temer, no los ciudadanos honrados. Dios te da el derecho a defenderte, incluso a matar al agresor si tu vida o la de tu prójimo está en peligro. Y esto no es una violación del sexto mandamiento. Douglas Wilson escribió lo siguiente: la fe cristiana no es pacifista en absoluto. La paz que nuestro Señor trajo es una paz comprada con sangre. Si nuestro Señor se sacrificó en esta guerra, sus seguidores también deben aprender a hacerlo. C.S. Lewis escribió en uno de sus ensayos que la Iglesia ha desarrollado dos soluciones para responder a los horrores de la guerra: el pacifismo y la caballerosidad. La caballerosidad, en cambio, funciona mucho más eficazmente y posee una característica de la que carece el pacifismo: la imitación de Cristo. Cuando pensamos en quebrantar el sexto mandamiento, no debemos limitarnos en buscar ejemplos en los medios de comunicación o en los anales de la historia. Vivimos en una época en la que millones de niños no nacidos son asesinados bajo el amparo de la ley en 2026. No oiremos noticias sobre cuerpos destrozados ni litros de sangre en las alcantarillas. No oiremos estadísticas sobre cuántos niños no nacidos fueron asesinados en Polonia el año pasado. Un pastor estadounidense escribió que los terroristas han asesinado a 3.000 estadounidenses desde 1990. Mientras tanto, los llamados abortistas han asesinado a 4.000 niños estadounidenses desde ayer. El llamado aborto es hoy la forma más común de homicidio y para algunos un negocio muy lucrativo. Para hacer su horror más tolerable, sus defensores se han cuidado de usar la terminología adecuada. Así, en los debates públicos, se burlan de la palabra asesinato, reemplazándola por interrupción del embarazo. La palabra asesinato se ha sustituido por decisión de la madre. La palabra niño se sustituye por feto. Y entonces, con la conciencia tranquila,
y con guantes blancos se puede practicar los llamados abortos en lugar de ejecutar a personas inocentes. Como cristianos no podemos ser pasivos, no podemos conformarnos con una declaración pasiva. Yo no interrumpiría un embarazo, pero no podemos decidir por los demás. Algunos cristianos creen que esto no debería ser una prohibición legalmente sancionada, porque no todos creen que los niños no nacidos sean humanos. A ver, ¿acaso el hecho de que los nazis creyeran que ciertas personas no eran humanas significa que se les debería dar la oportunidad de elegir que cada uno puede definir a quién considera humano? Debemos defender la vida de los niños, incluso si sus padres los llaman no humanos. Algo, o quién sabe qué más, defender a los niños significa que a veces tenemos que defenderlos de sus padres, sin importar si hablamos de niños de tan solo 4 meses o de hasta 4 años. Ser padre o madre no le da a nadie el derecho de dañar a su propio hijo. El testimonio bíblico deja claro que la vida humana comienza antes del nacimiento. Génesis 25:22, Jacob y Esaú se acariciaban en el vientre de su madre. Jueces 13:5, Sansón sería llamado nazareno de Dios desde su concepción. Job 3:3 y 13:19. En su lamento, Job reflexiona sobre lo que le habría sucedido si hubiera aparecido en el vientre de su madre antes de nacer. Salmo 51:7. El hombre es pecador desde la concepción, incluso antes de nacer. Salmo 139 del 3 al 16. David da gracias por haberlo formado y creado en el vientre de su madre. Isaías 49:1. Dios llamó a Isaías desde su concepción, mientras aún estaba en el vientre de su madre. Jeremías 1:5. Dios formó a Jeremías en el vientre de su madre. Lucas 1 del 15:44. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, saltó de alegría en el vientre de Isabel. La Biblia es clara, y la enseñanza, que es una gran aliada para quienes defienden la vida de los no nacidos, también lo es. Quizás en la Edad Media se podría haber dicho algo así. La vida humana comienza al nacer. Pero si una persona que vive en el 2026 dice algo así, o vive en una cueva y no tiene ni idea de lo que es la medicina prenatal, o conoce bien la verdad, pero es tan engañosa y es tan desmoralizada que antepone sus propios intereses a la vida humana. El 6º mandamiento nos prohíbe: no hagas esto, no mates. Este es el aspecto negativo del mandamiento. No debes, no lo hagas. Pero el mandamiento va más allá de simplemente no hagas esto. Este mandamiento también se aplica a nuestra acciones. Este mandamiento, Dios también nos dice: busca la vida. No solo debemos abstenernos de matar, sino también de defender a los oprimidos, perseguidos y marginados. Esto implica actuar. No basta con quedarse en casa para que todo esté bien. No basta con no luchar por la paz. No basta con no robar para prosperar. No debemos perseguir a los cristianos para que no haya persecución contra ellos. Una medida práctica, por ejemplo, es apoyar a todas las organizaciones que denuncian la persecución de cristianos, el secuestro de niños, la violencia contra las mujeres o el aborto. Otra medida práctica es afirmar peticiones contra el aborto y difundir las actividades de las fundaciones pro vida. Una expresión práctica contra el horror del aborto es votar en las elecciones parlamentarias o presidenciales. Otra medida práctica es no pertenecer a una iglesia que permita el aborto como un derecho humano. No te cases con una persona que permita el aborto, porque eso significa que 1. No quiere conocer ni cumplir la voluntad de Dios. 2. No ama a Jesús. 3. No valora la vida humana. 4.
tiene un corazón endurecido que permite el asesinato de su propio hijo y el del tuyo. 5. Te está buscando problemas en tu situación. Si alguien tiene la vida de un ser humano, nacido o por nacer, en su conciencia, la Biblia enseña que esto es un asunto muy serio. Pero la buena noticia también es para esas personas. Sí, algo terrible sucedió, el asesinato de un ser humano. Pero el Evangelio trae perdón, reconciliación y libertad. Jesús también vino para quienes abortan, por quienes mataron a otros. Cuando Jesús estaba en la cruz, clamó por el perdón para sus torturadores, para los asesinos. Su perdón también es para los asesinos. Una vez recibí una llamada de un creyente a quien considero un hermano en Jesús. Él es creyente y ha confesado ser un asesino porque consintió el aborto de su hijo hace años. Confesó haber matado a su propio hijo y padece depresión y sentimientos de culpa. Mi respuesta fue que si confesaste honestamente este pecado a Dios, entonces la Biblia no te llama asesino, sino hijo de Dios, lavado y purificado por la sangre de Jesús. Dios no te condena, así que no te condenes a ti mismo. Dios te ha perdonado y te reunirás con tu Hijo en el cielo. Vive con la conciencia tranquila, en paz y de corazón. Si no hemos asesinado a nadie aún, así no tenemos razón para afirmar que cumplimos el 6º mandamiento. Piensa en cosas como la ira, la calumnia, la agresión, los arrebatos de ira, la burla, la mezquindad, la arrogancia y la insolencia. Todas estas cosas son manifestaciones de quebrantar el 6º mandamiento. El Señor Jesús nos enseñó que quebrantar el mandamiento, no matarás, no solo se aplica a lo que hacemos con nuestras manos, sino también a lo que mora en nuestro corazón y a lo que sale de nuestra boca. Jesús dijo: ¿habéis oído que se dijo a los antiguos no matarás? Y cualquiera que mate será sometido a juicio. Pero yo os digo que todo aquel que se enoje contra su hermano será sometido a juicio, y cualquiera que le diga a su hermano insensato será culpable ante el Tribunal Supremo, y cualquiera que le diga necio será sometido al fuego del infierno. Mateo 5, del 21 al 22. A veces pensamos en la ley como los fariseos, pero miren, yo no he matado. Jesús dice, ¿qué nos preguntamos? ¿Tengo un corazón puro? ¿Qué pienso de alguien cuando estoy solo? ¿Alimento mi corazón con odio? ¿Qué hay de mi ira descontrolada en el auto, en la caja del supermercado, en casa, hacia mi cónyuge o con mis hijos? ¿Hieres a otro con tus palabras? Hay quienes maldicen, hablan con desprecio de los demás, los calumnian y sin embargo dicen soy cristiano o soy pacifista. Examinemos nuestros propios corazones y labios para ver si contribuimos a dañar a otros con nuestras palabras. Las heridas causadas por las palabras tardan mucho más en sanar que las causadas por lesiones. Podemos destruir fácilmente la reputación por el buen nombre y el honor de alguien con nuestras palabras. Chismes, falsos testimonios, difusión de información no verificada, mentiras. ¿Cómo es tu actividad en redes sociales y mensajería instantánea? Muchas personas se permiten decir cosas que no se atreverían a decir cara a cara. Nos permitimos decir más en esas conversaciones. Tu interlocutor en Facebook, Messenger, YouTube, WhatsApp, Telegram, etc. no es un bot donde puedas alardar de tu supuesta habilidad para humillar a las otras personas. Estás hablando con una persona creada a imagen y semejanza de Dios y das testimonio público de tu corazón, de quien es tu prójimo para ti. Una persona puede destruir a otros de maneras más sutiles que derramando sangre. Y aunque no derramamos la sangre de nadie, se derramó la sangre por ti y por mí hace 2000 años en la cruz. La sangre de un inocente fue derramada en lugar del culpable y debes confesar que fue por tu culpa porque quebrantaste el 6º mandamiento. Una última cosa. El Señor Jesús dijo que el asesinato es algo demoníaco. Satanás odia a las personas y a la vida. Juan 8:44. Quieren matarte porque son de su padre el diablo.
El primer asesinato ocurrió poco después de la caída, cuando Caín mató a Abel. El pecado ha sido parte de la historia de la humanidad desde sus inicios. 4 hombres han cometido más asesinatos que nadie en la historia: Hitler, Stalin, Lenin y Mao. Mataron a 175 millones de personas. En el siglo XX, el anterior, fue el más sangriento de la historia en cuanto a derramamiento de sangre. Reflexionemos sobre esto cuando oigamos que la solución al mal en el mundo y en el corazón humano reside en el desarrollo de la civilización, la educación, la tecnología y las formas modernas de comunicación. No nos engañemos, la única solución al asesinato, la crueldad y la violencia es el Evangelio, no el progresismo. El siglo XX, con sus avances tecnológicos, no impidió el holocausto. Al contrario, la tecnología, en manos de personas malvadas, facilitó el exterminio masivo. La solución es Cristo, el príncipe de la paz. Jesús oró por sus asesinos. El perdón está disponible para todos, incluso para pecados tan terribles. Pero solo hay un camino: el arrepentimiento sincero de un corazón verdaderamente contrito, la confesión auténtica de la culpa y la confianza en Jesús. Dios es un Dios de gracia y de perdón. Finalmente, inclinemos la cabeza y oremos en silencio, confesando nuestro odio, nuestra falta de amor y el daño causado a otros con nuestras palabras o acciones. Y pidamos a nuestro buen Señor que purifique nuestros corazones desde este pecado. Amén.